Bueno, vamos a comenzar. Por alguna razón no puedo compartir video, pero bueno, no hay problema. Empiezo con la presentación. Vamos a hablar hoy de todo lo que ha estado sucediendo con las pymes en México y a nivel mundial y cómo, qué necesidades tienen estas para poder sobresalir y aprovechar esta crisis inminente, transformando esta amenaza en nuevas oportunidades, ¿no? Y de eso tiene que ver el título, que es la nueva estrategia dinámica. Vamos a explicar y vamos a entrar más a fondo qué es lo que se necesita. Como todos sabemos, bueno, estamos en un contexto sumamente difícil, un contexto sin precedentes, porque las últimas veces que habían sucedido este tipo de enfermedades o este tipo de pandemias había sido de alguna forma acotadas a diferentes países o a diferentes lugares, y dada la globalización nos está afectando esto a todos. Podemos ver ahorita una gráfica actualizada al día de ayer, donde vemos, bueno, los decesos que se han tenido del 25 de enero del 2020 al día de ayer en los distintos países, ¿no? De Norteamérica. Algunos extras como la India, Canadá, Alemania. Y bueno, vemos cómo va México. Ahora, todos sabemos que esto nos está afectando a todos. Y para poder empezar bien esta conversación o de alguna forma esta presentación, me gustaría empezar con cómo están los números al día de ayer, ¿no? En global, todos sabemos que hay 5.500.000 casos confirmados de COVID. Solo el día de ayer hubo 82.000 personas que se confirmaron infectadas. Ha habido 350.000 muertes, 5.500 del día de ayer. Y ya trayendo estos datos a México, tenemos 71.000 casos confirmados, 2.500 al día de ayer y 7.633 decesos. Del día de ayer nada más 239. Esto tomando en cuenta que en México la información que tenemos no es veraz, dado que las pruebas que se hacen son muy pocas. Entonces posiblemente puede ser hasta 6 veces mayor que lo que ahorita estamos viendo. Ahora, requisito de transformación corporativa, estrategia. ¿Por qué escogí esta imagen? En años pasados, las empresas, pymes, medianas empresas, grandes empresas, hablaban de generar una estrategia que pudiera perdurar 2 años, 3 años. Algunas empresas planeaban hasta 5 años. Y ahorita lo que estamos viendo es cómo la estrategia que teníamos anteriormente hay que modificarla, y no solo modificarla, sino que las pequeñas estrategias que estamos viendo tienen que irse implementando como en rompecabezas, en cachitos. ¿Por qué? Porque lo que me servía ayer ya no me sirve hoy, porque el mercado es diferente. Porque lo que me sirve hoy posiblemente no sirva dentro de 3 días. Entonces, tengo que estar planeando rápidamente y replanteando todo el modelo de negocio constantemente para garantizar que yo como pyme y como emprendedor voy a sobresalir y hacer que mi empresa salga. Y para eso hay una inminente e importante necesidad de yo estarme transformando constantemente en lo personal y por ende en lo corporativo. Ahora, para que podamos empezar en términos similares, vamos a hablar para que podamos estar en sintonía, ¿no? ¿Qué significa pymes? ¿Qué significa pequeña empresa? ¿Qué significa mediana empresa? Vamos a empezar con 3 tipos de empresa, que son MIPYMES. Microempresas son de 1 a 5 colaboradores e ingresan hasta 500,000 pesos. Las pequeñas empresas son de 6 a 10 colaboradores y sus ingresos oscilan entre 500,000 y 1,500,000. Y una mediana empresa tiene de 10 a 100 colaboradores, ingresa menos de 3 millones de pesos, pero más de 1,5 millones, ¿no? Ahora, para poder entrar al tema del COVID y cómo el COVID está afectando directamente a las pymes y qué pueden hacer estas para sobresalir, vamos a empezar hablando de cómo está la situación mundial de las pymes y cómo estaba antes de que entrara ninguna enfermedad ni ninguna pandemia, ¿no? Para que podamos entender desde qué postura está posicionado. Ahora, pymes
SMEs en inglés, que es Small and Medium Enterprises. En estudios recientes se ha determinado y se ha descubierto que hay una situación crítica y que las pequeñas y medianas empresas están perdiendo terreno frente a la cuarta revolución industrial. ¿Qué significa esto? Que los nuevos métodos de consumo, las nuevas preferencias de los clientes que vienen totalmente influenciadas por toda la tecnología que estamos utilizando, pues están perdiendo terreno frente a empresas que son mayores, pero que sí pueden integrar esta tecnología y todo esto a su estrategia. Como datos duros podemos ver que la contribución al PIB de Estados Unidos de las pymes cayó 5% del 90 al 2014. ¿Qué nos está diciendo esto? Que las pymes están perdiendo terreno, ¿no? Ahora, sabemos que las pymes son los principales impulsores de oportunidades económicas y de movilidad social y que generan el 90% de los nuevos empleos, ¿no? Esto en Estados Unidos. Entonces, por primera vez estamos viendo que las pymes están perdiendo terreno, dado que no están pudiendo subirse y adoptar esta tendencia y estas nuevas formas de venta y de consumo que nos está trayendo la cuarta revolución industrial. Ahora, si sumamos esto al COVID, ¿no? Sabiendo que las pequeñas y medianas empresas están perdiendo terreno, que no están siendo capaces de integrar, ¿no?, lo que es toda la tecnología a sus modelos de negocio para poder sobresalir, y ahora en enero, febrero de este año le sumamos la pandemia, ahora sí que sálvese quien pueda, ¿no? El panorama se ve negro, la verdad es que está difícil. Sin embargo, hay una posibilidad de poder hacer algo al respecto y poder realmente transformar lo que es esta amenaza en una oportunidad. Y no solo eso, sino poder sacar más provecho del que ni siquiera nos hubiéramos imaginado, ¿no? Entonces, bueno, este es el contexto bajo el que partimos. Ahora, ¿cómo están las pymes en México? ¿No? Yéndonos más a lo que es ya México en sí. Tenemos en nuestro país 4.2 millones de empresas que operan y de estas el 99.8% son pymes. ¿Qué significa esto? Que solo el 0.2% son grandes empresas. Ahora, estas aportan el 42% del Producto Interno Bruto, generan el 78% de los empleos en México y de acuerdo con el Foro Económico Mundial, más del 60% de pymes cerrarían con 20 días de aislamiento. Si tomamos en cuenta que llevamos, por lo menos en Jalisco, en los diferentes estados de la República, hay diferentes normas de confinamiento, pero en Jalisco ya llevamos 50, ¿no? Últimamente se ha abierto un poco, y nos está diciendo el Foro Económico Mundial que el 60% cerrarían al confinamiento del día 20 por falta de liquidez. Entonces, ¿no? Es un panorama difícil. Ahora, yéndonos poquito antes, y ahorita vamos a entrar en el COVID para ver qué sí podemos hacer, vamos a ver qué retos tenían ya las pymes en México antes de que esta pandemia empezara. Este estudio lo sacamos de un estudio que se hizo a nivel República Mexicana a 500 empresas por parte de una empresa que se llama Confío y de aseguradora Zurich, y descubrieron, muchos retos que son realmente importantes. Ahora, ¿qué retos son los que tienen actualmente las pymes? Primero, velocidad de crecimiento y escalabilidad, ¿no? A ver, déjenme intentar prender mi cámara. Nada más, denme un segundito. Es que ok, no se puede todavía, pero vamos a seguir. Bueno, los retos. Primero es velocidad de crecimiento y escalabilidad. Las pymes nos vemos ante una difícil forma de hacer escalable el negocio, ¿no? Tienes tus clientes, está bien, pero hay una gran dificultad en poder hacer que el negocio crezca. Ahora, existe también una escasez de inversión en tecnología y talento. Una gran dificultad para ejecutar los planes estratégicos
y una falta de capital que se implica y que no hay necesidades de crédito. Ahora, ¿a qué nos referimos con velocidad de crecimiento y escalabilidad? Si vemos esta gráfica, por ejemplo, vemos que las pymes entre 3 meses, que tienen 3 meses de vida y 2 años, tienen un ingreso de 500,000 pesos o menos, aproximadamente el 75% de las pymes. ¿Qué significa esto? Que están ingresando aproximadamente 42,000 pesos mensuales. Un 20% está ingresando de 500,000 pesos a 1.5 millones de pesos, y un piquito, que sería un 3%, estará ingresando más de 1.5 millones. Si vemos la evolución de cómo cambian los ingresos que tienen las pymes, de 2 a 5 años, una pyme está ingresando, o el 50% de las pymes están ingresando de 0 a 500,000 pesos, el 30% está ingresando de 500,000 a 1.5 millones, y el 20% aproximadamente está ingresando más de 1.5 millones. El dato que nos dice mucho es justo el que voy a mencionar ahorita. Si vemos la gráfica, la tercera gráfica, que es más de 5 años, casi no cambia con la gráfica de los ingresos que están teniendo las pymes de 2 a 5 años. ¿Qué nos dice esto? Que las pymes están prácticamente, se quedan estancadas, y cuando llegan a un crecimiento máximo, de repente ya no están pudiendo abarcar más ni crecer más porque no están teniendo más ingresos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un tema. Otro reto que están teniendo las pymes, que también es importante, es la escasez de inversión en tecnología y talento. Solo el 16% de las pymes invierte en tecnología. Entonces, si vemos el comparativo y estamos, o sabemos que estamos frente a la cuarta revolución industrial, donde todos los hábitos, las tendencias y las preferencias del consumidor están cambiando radicalmente, integrando nuevas tecnologías, y por otro lado vemos que solo el 16% de las pymes realiza estas inversiones, pues queda mucho campo de acción para el resto de las pymes, porque muy posiblemente, si no se adaptan, difícilmente van a sobresalir, ¿no? Hay una gran dificultad para aterrizar los planes estratégicos y ejecutarlos, ¿no? 70% de los negocios están únicamente enfocados en el corto plazo y en lo que éste les va a generar, y se les olvida o encuentran una gran dificultad en poder enfocarse en la estrategia a largo plazo. Muchas veces la estrategia a largo plazo implica integrar tecnología, abrir un nuevo modelo de negocio integrado al que ya tengo, no, abrir mi cartera de clientes y empezar a ofrecer a esos clientes que todavía no llego, pero que sí quiero llegar. Entonces, bueno, esta es la situación de los pymes. Y por último, el último reto es la falta de capital, ¿no? La mayoría de las pymes te dicen, ¿sabes qué? No tengo dinero para crecer. O sea, no tengo dinero para expandirme y para poder hacer todo aquello que quiero, toda esa estrategia. Pero también estamos viendo que hay un gran desconocimiento por parte de los emprendedores, ¿no?, que tienen pymes, entre lo que es crédito y capital semilla. Crédito tiene que ver con préstamos, ¿no? Y capital tiene que ver con cómo tú haces socio a un inversionista que puede aportar capital y aparte aportar experiencia y expertise para que tú crezcas tu negocio sin necesidad de un crédito, ¿no? Es como compartir tu empresa atrayendo más inversionistas. Ahora, el dato duro de esto es, vemos que únicamente el 45% de las pymes solicita créditos para poder crecer. Y de este 45%, el 50% únicamente lo utiliza para alcanzar los objetivos estratégicos. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que menos del 25% de los empresarios que tienen pymes están invirtiendo en sus proyectos de estrategia. No solo en tecnología, ¿no? En sus proyectos estratégicos, ya sean nuevas líneas de negocio y demás. Y esto hace que la posibilidad crezca, ¿no? La posibilidad de permanencia. Tenemos aquí cuáles son o cómo podrían estos empresarios de pequeñas y medianas empresas acelerar el proceso para poder sobresalir. Y la mayoría te dicen que consideran que lo que les hace falta es dinero.
dinero. Otra variable que dicen que les afecta es la competencia, la dificultad para aterrizar los planes de negocio. Ahora, si vemos, la falta de acceso a crédito es muy grande. Casi el 75% de los emprendedores te dicen qué es lo que les falta para poder ejecutar los planes estratégicos de su negocio. Ahora, esto es lo que ellos creen. ¿Qué será lo que realmente necesitan? ¿No? Y ahorita vamos a entrar a eso porque les voy a hablar de una iniciativa que hemos hecho que se llama Consultores Sin Fronteras, donde justo hemos estado apoyando a pequeños y medianos empresarios para sobresalir en esta crisis y en este contexto de COVID. Y ya para terminar y entrar a la carnita de esto, les voy a decir que esto también es un dato muy, muy relevante. Solo el 25% de las pymes en México sobreviven a los primeros 2 años de creación. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el 25% de las pymes que abren antes de los primeros 2 años se mueren, ¿no? Ya no existen. Y el promedio de vida de una pyme es de 7.7 años. La mayoría de las pymes mueren a los 7.7 años de vida. Ahora, si tomamos todo esto en cuenta, ¿no? Y vemos cuál es la situación de las pymes sin COVID, y tomamos en cuenta ahorita que tenemos una situación muy compleja y complicada que nunca antes habíamos vivido, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿No? Ahora, por otro lado, podemos ver, porque aquí va a haber de dos. Lo que nos está viniendo a traer el COVID nos está viniendo a acelerar todos los procesos que teníamos, ¿no? Si vemos que antes del COVID las pymes están perdiendo terreno frente a otras industrias, terreno del Producto Interno Bruto, lo que está viniendo a hacer el COVID es acelerar eso, o sea, haciendo que de alguna manera las pymes puedan tronar más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque claramente no van a aguantar por las necesidades de flujo que hay. Pero vemos también, ahí está el video, bien, buenísimo. Pero vemos también que, por otro lado, hay muchos empresarios de pequeñas y medianas empresas que a raíz del COVID han acelerado en su totalidad todos los proyectos estratégicos que tenía, ¿no? Entonces, había una restaurantera que tuvo que cerrar, pero traía un proyecto para integrar congelados en su menú de posibilidades y se ve pudiendo ejecutar en 3 semanas un proyecto que llevaba 3 años parado. Entonces, lo que está viniendo a hacer el COVID está viniendo a acelerar esos procesos y está viniendo a sacar a las pymes y a los emprendedores del status quo para que ellos puedan tomar la decisión. Y a raíz de esto, sí, va a haber muchas pequeñas y medianas empresas que van a morir, pero va a haber muchas, como lo hemos estado también viendo en Consultores Sin Fronteras, que se van a reinventar y van a sobresalir totalmente aprovechando esta crisis y transformándola en una oportunidad no solo para combatir el coronavirus, sino para poder contrarrestar la gráfica que vimos anteriormente, que tiene que ver con cómo las pymes van de alguna forma perdiendo terreno, ¿no? Ok, por otro lado, vamos a ver ahora cómo salir adelante, ¿no? Que igual hay muchas personas que están conectadas que ahorita se están preguntando, bueno, yo tengo una pyme, el panorama se ve negro, pero también hay luz, ¿no? ¿Qué puedo hacer para salir adelante? Algo que es súper importante y por eso el título de la presentación es la nueva estrategia dinámica. Con este pequeño diagramita vamos a compartir lo que hemos descubierto y cómo es que tenemos que estar operando, ¿no?, actualmente para poder salir adelante y poder realmente a través de la resiliencia darle la vuelta a esto que nos están pasando. Lo primero es sentir el mercado. ¿Cómo está el mercado? ¿No? Por ejemplo, yéndonos al mismo ejemplo del restaurante, ¿qué está pasando? La gente ya no quiere ir, tiene miedo de tener contacto directo, ¿no? Oye, me están pidiendo que mis repartidores tengan no solo cubrebocas, sino que lleguen con los alimentos sanitizados, ¿no? Que lleguen con todo protegido, que se queden afuera de la casa. Y ya no están yendo al restaurante, muchos restauranteros tuvieron que evolucionar para meterse en las distintas plataformas. Y, por ejemplo, si nos vamos muy lejos, en ese mismo ejemplo, en China
en Wuhan hubo un restaurantero, bueno, un grupo de restauranteros que lo que están haciendo es, al ir a repartir, tú puedes ver la temperatura que tiene tu repartidor para ver si tiene fiebre o no tiene fiebre. Y esto le da tranquilidad a los chinos. Entonces, lo primero es sentir tu mercado. ¿Cómo está el mercado? ¿Qué desea? ¿A qué le tiene miedo? Y muy posiblemente vas a tener que cambiar todo aquello que habías pensado anteriormente. Una vez que sentiste tu mercado, es formula estrategias. Formular estrategias no significa me voy con la primera idea que se me está ocurriendo para ejecutarla. No, significa pienso la estrategia, sí, la tengo que poner rápido en marcha, pero sí es importante poder cotejar y con el mercado para ver cómo está tu idea y planificar la inversión. Claramente ahorita, por la falta de liquidez y falta de flujo, la inversión que se buscaría es que sea muy, muy, muy poca y es que salga con lo mismo de la operación, ¿no? Y posteriormente, evaluar los resultados y el aprendizaje, ¿no? O sea, aquí sería, oye, tuve muchísimo más ventas gracias a esto, ¿no? Que implementé. O sabes qué, fíjate que los clientes me dijeron que en vez de pies congelados quieren pasteles semi-hechos para hacer en casa. Entonces, voy evolucionando. Ahora, lo más importante de esto es que esto, igual hay muchos que están pensando, esto ya lo hacíamos, esto se hacía desde antes. Sí, sí, cierto. El tema es que antes lo planeabas a 12 a 5 años y te casabas con tu estrategia, ¿no? O se casaban los empresarios con su estrategia de yo ya decidí esto, ya vi que es bueno, ya lo evalué, es mío y ahora entonces lo voy a ejecutar. El tema de aquí es que para poder estar haciendo constantemente esto, yo tengo que tener la capacidad para dejar ir todo aquello que yo ya había probado, comprobado y estudiado que funcionaba. Y ahí es donde hay mucho dolor por parte de muchos empresarios y emprendedores de pymes. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que todo lo que yo ya había pensado lo tenga que cambiar ahorita? Hay un duelo que se tiene que vivir, ¿no? En Consultores Sin Fronteras, por ejemplo, hemos atendido a 40 pymes y muchos de los empresarios llegan pidiendo asesoría en finanzas, pero a la hora que estás dándoles la asesoría en finanzas, resulta que parece que lo que quieren es terapia, quieren que los escuchen, porque todavía no han dejado ir todo aquello que ellos creían que les iba a funcionar. Y para poder aplicar esta estrategia es importante tener la capacidad para dejar ir todo aquello que yo creía y empezar a hacer esta estrategia dinámica, cada 2 o 3 días, a veces cada semana. ¿Por qué? Porque lo que me funciona hoy no me funcionaba hace una semana, pero lo que me funciona hoy no necesariamente me va a funcionar en una semana. ¿Por qué? Porque el mercado está cambiando, porque las noticias que nos están dando son distintas a cada momento y entonces hay que tener esa capacidad de plasticidad y de transformación diariamente. Y sobre todo también de resiliencia, ¿no? Entonces, vamos ahorita a pasar y me gustaría preguntarles qué creen y que lo escriban en el chat. ¿Qué creen o cuáles creen que sean las características que necesita tener un emprendedor para poder sobresalir adelante en este contexto, ¿no? Tomando en cuenta que es el COVID, tomando en cuenta que las pymes están perdiendo terreno, tomando en cuenta los flujos, ¿cuáles son las características que se tendría que tener para poder sobresalir adelante en este contexto? ¿No? Bueno, los dejo que escriban. Y lo primero que se requiere es humildad valiente. Humildad para poder dejar ir, ¿no? Dejar ir todo aquello que yo había creído que posiblemente ahorita no me está funcionando. Se requiere también muchísima apertura para pedir ayuda. Muy posiblemente hay expertos que nos pueden apoyar en temas que ni siquiera nos habíamos imaginado, pero no nos hemos atrevido a pedir ayuda. Es muy importante tener la capacidad para repensar la estrategia, evaluando la practicidad y el rendimiento, tener suma rapidez en la ejecución y el máximo aprovechamiento de recursos. ¿A qué nos referimos con máximo aprovechamiento de recursos? Es el emprendedor es el recurso máximo de su organización, pequeña, mediana o grande.
¿Qué pasa si no está aprovechando bien el tiempo? ¿Qué pasa si tiene atoradas las emociones que no lo están dejando decidir adecuadamente? ¿No? ¿Qué pasa cuando no decides aprovechar todo lo que tienes y transformarlo porque igual estás pensando que de todos modos en un mes va a volver a ser igual que hace 2 meses? Entonces el emprendedor está sentado pensando o esperando que el COVID se solucione cuando no sabemos si ya vamos a tener que vivir con el COVID para siempre, ¿no? Entonces lo que más se necesita es la humildad y la capacidad de transformación, la capacidad de tomar decisiones rápidas y ágiles, bien pensadas, y de estarme replanteando todos los días, porque igual mañana, igual hoy digo, wow, se me ocurrió la mejor estrategia y estoy súper seguro que va a funcionar, pero posiblemente mañana voy a tener que volver a repensar eso que hoy parece una grandiosa idea. Entonces, es un tema. Ahora, vámonos a qué dicen los estudios internacionales, ¿no? Porque hasta ahorita hemos visto estudios, cómo estaba el contexto, cómo está con el COVID. ¿Qué dicen los expertos? Hay 3 estudios que para Consultores Sin Fronteras, todos los consultores o sea, nos capacitamos en ello. Y el primero, que es el de McKinsey, tiene como 60 hojas, no se los voy a pasar para que no lo tengan que leer, pero lo primero que dice es, la recuperación económica va a ir al ritmo que vaya el COVID. Si el COVID disminuye, la recuperación económica va a crecer, ¿no? Si el COVID permanece, se va a quedar estancada, pero si el COVID empeora, igual la situación económica, ¿no? Entonces vamos a ir ya de la mano de cómo evoluciona el COVID. La segunda, que es el Board of Innovation, el Board of Innovation nos dice que la economía no volverá a ser igual y que vamos a migrar todas las personas y a generar nuevos hábitos, llegando a una economía nueva de bajo contacto. ¿A qué nos referimos con economía de bajo contacto? Economía de bajo contacto es, la gente ya no va a querer hacer reuniones grandes, muy posiblemente no van a querer ir a restaurantes y sentarse cerca de otras personas, van a buscar todo el tiempo lugares sanitizados, que estén limpios, ¿no? El home office, ¿no? El trabajo desde casa va a permanecer, ¿no? En muchas empresas se va a implementar. Y la economía y las decisiones que los clientes o los posibles consumidores y que el mundo vamos a decidir va a ser de bajo contacto. Entonces, si yo tengo una industria en la que estoy en alto contacto, ¿cómo puedo evolucionar? ¿No? Por ejemplo, si soy una wedding planner, ¿cómo puedo evolucionar? Porque al final yo lo que hago es eventos y en los eventos hay muchas personas. ¿Cómo puedo migrar mi modelo de negocio para empezar a adaptarme a esta nueva economía que va a ser de bajo contacto? Igual se puede hacer streaming en vivo, o sea, puede haber muchas formas y aquí los que van a ganar son los más rápidos, los que tengan la humildad suficiente para transformarse y los que tengan las mejores estrategias y sepan implementarlas. Y Deloitte, lo que Deloitte nos dice es que hay que tener un aprendizaje continuo. O sea, hoy aprendo una cosa, mañana estoy dispuesta a aprender otra y así posteriormente, y que lo que va a prevalecer o lo que va a hacer que las empresas ganen terreno es la velocidad sobre la elegancia. Si yo soy una empresa que todo me encanta perfecto todo el tiempo, eso hay que ponerle pausa. No estoy diciendo entrega mal, no, pero hay que ponerle pausa un rato y darle prioridad a la velocidad, porque la velocidad va a hacer que ganes más clientes y que puedas ejecutar muchísimo más rápido estrategias. Y el chiste sería, conforme voy velozmente adoptando estas nuevas estrategias, voy viendo qué funciona, qué no funciona y voy adoptando todo eso para irlo implementando en marcha. Entonces, bueno, eso es lo que dicen los expertos. Ahora les voy a hablar de un proyecto que la verdad es que me encanta. Soy profesora del área de entorno político y social, como ya saben. Siempre digo que más por lo social que por lo político. Y en mi materia lo que vemos mucho es cómo las empresas pueden aprovechar su core business, ¿no? El negocio, en qué se dedican ellos y en qué agregan más valor para generar un bien común, ¿no? Sin necesidad de aprender, porque al final si es tu core y si es a lo que te dedicas, es algo que sabes hacer muy bien. Y como consultora
y con otro grupo de consultores creamos Consultores Sin Fronteras. Y a raíz del COVID también ha habido proyectos que están frenados y decidimos, oye, las pymes son las que más están sufriendo, vamos a ponernos al servicio, ¿no? Vamos realmente a ver quién necesita. Y la verdad es que la respuesta fue increíble. Tenemos ahorita 40 consultores de todas las áreas, de finanzas, de operaciones, de costos, de cultura organizacional, terapia emocional, coaching. Y por otro lado, estamos atendiendo, al día de hoy llevamos 37 empresas atendidas y bueno, les voy a explicar ahorita o les voy a decir cómo es que nos han llegado estas empresas, en qué les ha servido y qué hemos visto que puede ser también como muy benéfico para las mismas, ¿no? Hay una repartición extraña. Los restauranteros, al parecer, son los que más quieren evolucionar, ¿no? Nos han llegado 41% de restauranteros, 25% de manufactura y otros servicios del 33.33%. ¿En qué estado de salud nos llegan las empresas? Nos llegan en una situación crítica. ¿Qué significa esto? Que ya perdieron del 60 al 80% de sus ventas, o bueno, entre el 60 y 100%, nos llega en una situación crítica, que es el 34.78% de las empresas. En una situación complicada, que significa que han perdido ventas del 30, 40 al 60%, nos llega en una situación complicada. Y en una situación estable, donde solamente han perdido entre 10 y 20%, nos llegan el 21.74% de las empresas. Entonces, si vemos, la mayor parte de las empresas, por lo menos que hemos recibido, han perdido aproximadamente el 43% de sus ventas. No, más bien el 40%, entre el 40 y el 60%, pero el 43% de las empresas han perdido ese porcentaje de ventas. Ahora, ¿qué es lo que las empresas más piden? Lo que más nos han pedido es asesoría en finanzas. ¿No? La gente está muy preocupada por sus números, pero también es chistoso porque nos llegan pidiendo asesoría en finanzas, pymes de 10, 20 empleados, 40, y luego cuando les pides sus estados financieros no los tienen. Entonces no los puedes asesorar, les tienes que primero pedir la información. Entonces más bien es como un acompañamiento. Luego también hemos tenido empresarios que nos llegan pidiendo finanzas, pero se tardan 3 sesiones hablando porque necesitan que alguien los escuche, no simplemente para rebotar ideas. Luego, el segundo que más nos han pedido ha sido ventas. Ventas nos han pedido el 18% de las empresas, porque claramente están sufriendo de eso. Y luego tenemos un empate entre recursos humanos, operaciones y estrategia y claridad, con un 14.81%. Y lo que menos han pedido ha sido coaching o terapia y comunicación. Ahora, esta gráfica es muy interesante porque al final, hablando de pequeñas y medianas empresas, que por cierto no hay tanta información en el mercado, nos damos cuenta que el 80% de las pymes no conocían lo que era una consultoría, ¿no? Entonces, o nunca habían tenido contacto con un asesor. ¿Qué nos dice esto? Que bueno, ahí hay muchísimo que explotar y mucho jugo que sacar, porque al final, pues sí, el emprendedor es experto en su rama y en su industria, pero hay muchos otros expertos que lo pueden asesorar en las diferentes áreas de su negocio e incluso traer experiencia y expertise de cosas que ni siquiera sabía. Y en varias consultorías, los emprendedores han empezado a generar ahorros de 10,000, 20,000 pesos desde la sesión 1. Entonces, es señal de que sí serviría, ¿no? Entonces, bueno. Y bueno, ¿cuáles son las palabras frecuentes que hemos estado recibiendo de las pymes que reciben consultas? Que están contentos. Otra palabra que recibimos mucho es que les estamos dejando tarea, ¿no? Que sí sirve, que hay ayuda, que se puede implementar, ¿no? Que es práctico, ¿no? Que se puede hacer práctico. Y algo también que me gustaría recalcar y que es de suma importancia es aquí el COVID nos está llevando forzosamente a acelerar los procesos. Acelerar el proceso que ya se venía viviendo, que es perder terreno, o acelerar el proceso para yo poder implementar esas estrategias que tenía en el tintero y que nunca me daba tiempo de hacerlas, ¿no? Hay muchos emprendedores que están integrando
modelos de negocio que nunca se imaginaron o tecnología que llevaban intentando implementar 3 años, pero hoy les están pudiendo florecer. Y esto se va a poder dar en la medida en que puedan aprovechar al máximo sus recursos, ¿no? Al máximo sus recursos de tiempo, sus recursos de conocimiento y relaciones, los recursos que muchísimas empresas están poniendo al servicio. Muchas empresas como Consultores Sin Fronteras y como Brilio están dando apoyo a pequeños empresarios que lo necesitan. Entonces, ¿qué tan dispuesto estoy a que me apoyen? Ya me inscribí, estoy realmente buscando cómo. ¿Cuántos webinars hay gratuitos de los temas que quieras? Entonces, háganse este cuestionamiento. También, por ejemplo, hay un ejemplo que me gustaría recalcar de una empresaria consultora que tiene una pyme que tenía un estacionamiento y en el momento del COVID, súper rápido, aplicó lo de la nueva estrategia dinámica, ella porque así vive, y transformó su estacionamiento en lavacoches. Y en el momento que lo transformó en lavacoches, se dio cuenta que las empresas y muchas casas requerían sanitización para sus casas. Entonces les compró overoles impermeables y todo el equipo a los que le ayudaban en el estacionamiento, les compró su sanitizante y los mandó a sanitizar oficinas para que puedan ir a trabajar y a sus casas y así. Entonces, quienes van a prevalecer y van a lograr sobresalir esto son quienes puedan aprovechar los recursos que ya tienen para poder mantenerse. Y algo que me gustaría recalcar mucho, que también lo dijo el Foro Económico Mundial, este estudio se hizo a raíz pero nos puede servir mucho para el contexto en el COVID. Este estudio se hizo a raíz de una de las diapositivas iniciales que les mostré, donde nos muestra que las pymes están perdiendo terreno, ¿no? Que hemos disminuido el 5% de la contribución al Producto Interno Bruto. Entonces, el Ministerio de Economía de Brasil dijo, tenemos que hacer algo porque las pymes representan la mayoría de los empleos en Brasil, y en contribución con el Foro Económico Mundial, llegaron a 4 puntos de intervención que podrían implementar para darle la vuelta a esta tendencia. Y lo que yo veo después de esta investigación y de lo que estamos haciendo con las empresas asesoradas es que si los implementamos, posiblemente podamos también darle la vuelta al COVID y sobresalir como pequeñas y medianas empresas y de esa forma luego transformar en grandes empresas, ¿no? O en empresas de vanguardia. Entonces, les voy a decir estos 4 puntos que son sumamente interesantes e importantes. Primero, tiene que haber una sensibilización e implementación de tecnología emergente. ¿Cómo implemento tecnología en mi negocio? ¿No? ¿Cómo me meto a redes? ¿Cómo vendo en línea? ¿Cómo meto servicios en línea? ¿Qué están haciendo empresas como yo? ¿No? En todo lo que tiene que ver el sector tecnológico. Esto para poder contribuir y estar en marcha o en tendencia junto con la 4ª revolución industrial. 2, se dieron cuenta en este estudio que los empresarios de pymes o emprendedores de pymes no buscan consultoría, no buscan ayuda, todo lo quieren solucionar ellos, son todólogos. Se dieron cuenta que les tenían que poner consultores de expertos en todos los temas de administración, costos, operaciones a las pymes para que pudieran realmente hacer eficientes sus recursos y poder aprovechar al máximo todo lo que ya tenían, ¿no? 3, el apoyo financiero es muy importante, ¿no? Aquí podría ser a través de capital, ¿no? De crecer la sociedad o de, créditos ahorita, hay ciertos programas de gobierno, pero es bueno, ¿cómo busco primero cuidar el dinero que ya tengo para poder tener flujo y en algún momento buscar implementar, ¿no? las estrategias que ya tengo? Y la 4ª, que también es súper interesante y que de alguna manera la hemos implementado también en Consultores Sin Fronteras, es cómo fomento la colaboración entre las mismas pymes, ¿no? Por ejemplo, igual hay una pyme o hay un restaurante y hay otro que hace materia prima o hace bolillos. Entonces, ¿cómo nos podemos pasar experiencias entre las diferentes pymes?
porque igual lo que se le ocurrió al vecino no se me ha ocurrido a mí, pero me va a generar un ahorro muy, muy grande. Y también cómo entre los mismos empresarios o los mismos emprendedores pueden forjar alianzas comerciales confiables y apoyarse a sobresalir. Algo muy padre que hemos hecho, por ejemplo, en Consultores Sin Fronteras, que la verdad es que me encanta, cuando hay un caso muy difícil o cuando vemos que hay por ejemplo, tuvimos el caso de un hotelero aquí en México, en Guadalajara, que se llama el Hotel Fénix, seguramente ya muchos han escuchado hablar de él, pues sabemos todos que la industria turística es una de las más afectadas, ¿no? Entonces, él pidió asesoría y transformó una parte del hotel que tenía en una tamalería y se dio cuenta que hay muchos preocupados porque por la pérdida de empleo, se han perdido 1 millón de empleos a la fecha de los registrados, imagínense los que no están registrados, pero se dio cuenta que había muchas personas con ganas y necesidad de donar alimento, ¿no? Y el tamal, pues es un alimento sumamente nutritivo. Entonces puso una tamalería y tú puedes hablar y donas los tamales y ellos van y los llevan, ¿no? O los compras y demás. Ahora, ha sido todo un reto porque al final es hotelero, no tamalero. Entonces ha tenido que evolucionar constantemente para poder pagar la nómina de la gente que tiene. Y lo que hemos hecho en Consultores Sin Fronteras es, cuando vemos que ya su ciclo se acabó, por ejemplo, con el consultor de sustentabilidad, entonces sale el consultor de operaciones a decirle cómo ayudarlo. Incluso ha habido veces que se hace un panel de consultores con el emprendedor o empresario para poder apoyarlo, porque estamos plenamente convencidos que ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos, ¿no? Cuando decides hacer equipo, cuando decides abrirte, escuchar, cuando decides integrar, ¿no? El consejo, integrar la experiencia, el expertise de las diferentes personas con las que puedes estar trabajando, los resultados que se pueden obtener son mucho mejores que si fueran únicamente personales. Y bueno, pues muchísimas gracias. Ahora es tiempo de preguntas y respuestas. No sé si tengamos algunas preguntas por ahí, Ale. Sí, tenemos algunas preguntas. También nos han estado contestando tu cuestionamiento de qué necesita un emprendedor hoy en día. No sé si quieras leer algunas. Mira, por ejemplo, tenemos Mireya Ginebra dice que se necesita creatividad en las soluciones. Carlos Torres dice más empatía con las nuevas necesidades del cliente. Daniela García nos dice, la característica más importante es encontrar cómo ejecutar productos o servicios adyacentes tomando en cuenta el core del negocio. Tomar decisiones rápidas. Gran consejo. Sí, sí, las empresas que van a sobresalir definitivamente son aquellas que se atrevan a tomar decisiones rápidas. Y eso implica dejar cualquier tipo de ego, orgullo y emocionalidad, porque también las empresas son como tus hijos, ¿no? Te generas un vínculo y luego no quieres dejar ir todo aquello que ya habías planeado. Entonces, sí. Por otro lado, tenemos una pregunta de Francisco Madrigal. Pregunta si las ventas que reportas para dividir las pequeñas y medianas empresas son ventas mensuales o anuales. Son ventas anuales. Ok. También tenemos a Eduardo Esquivel García, que te felicita por tu exposición y tiene dos preguntas un poco concatenadas. Dice, ¿cómo puedes ser innovador si hay que esperar a que madure la estrategia y el proyecto? Eso por un lado. Y por otro lado te dice, seguramente saldremos fortalecidos y con un mayor aprendizaje. Pero ¿cómo aprovechar el emprendimiento para salir con un resultado positivo en poco tiempo? ¿Cómo ser tolerante ante esta situación? ¿Lo que ya sabemos sirve o ya no servirá? Bueno, lo primero es, para ser innovador, no o sea, a veces se necesita esperar a que madure la estrategia y el proyecto, pero muchas otras veces no. Y ser innovador, en este caso, no estamos hablando de únicamente implementar tecnología. Ser innovador es cómo hago que con lo que ya tengo pueda innovar y salir con algo que el mercado ahorita necesita para por lo menos poder sobresalir, ¿no? O sea, cómo con lo que ya tengo puedo hacer algo. Por ejemplo,
el que se le haya ocurrido al del hotel, ¿no? Hacer los tamales para donarlos es algo muy innovador. Y que la gente pueda hablar y donar los tamales y él va y los lleva es algo innovador. Entonces, y de alguna forma, ahorita es una estrategia de supervivencia. Entonces, ¿cómo puedo hacer una estrategia de supervivencia que me permita estar y sobrevivir en esto? Y poco a poco luego ir implementando también todas las estrategias que ya se me habían ocurrido. Ahora, para ser innovador, algo que se me hace bien importante es, no estás solo, no tienes que ser innovador solo, ¿no? Hay consultores, hay webinars, hay muchísima gente que posiblemente está haciendo lo mismo que tú alrededor del mundo y que se les han ocurrido cosas que a ti no. Entonces, si tú estás en la posibilidad de aprendizaje, también, por ejemplo, con consultoría muchas veces, luego se te ocurren cosas que nunca se te hubieran ocurrido. El diálogo fomenta mucho también la innovación, ¿no? Y la última pregunta que nos habías hecho, Esquivel. Es que si seguirán o sea, si lo que ya sabíamos aún tiene valor o vamos a tener que replantearnos todo. Mira, lo que sabes es aprendizaje y eso tiene valor, pero sí hay que replantearnos, sobre todo, y ver si eso que ya sabíamos y que ya habíamos aprendido de nuestro mercado, si el mercado que teníamos todavía requiere lo mismo o si vamos a tener que evolucionar, ¿no? O sea, lo que ya tienes y es aprendido, pero hay que estar dispuestos a dejar ir las ideas fijas, no el aprendizaje, las ideas fijas de cómo debe de ser para poder darle cabida a lo que podría ser distinto e implementar y satisfacer el mercado con ese cuadrante que les dijo. Si a tu mercado le funciona lo que ya habías aprendido, entonces no cambies. No hay necesidad, pero reevalúalo constantemente, sobre todo en esta época. Pero si tú te estás dando cuenta y estás sintiendo que tu mercado está diferente, por ejemplo, claramente si se te bajaron las ventas 40%, tu mercado está diferente. O sea, tu mercado lo está sintiendo y hay algo que está. Entonces, sientes al mercado y evolucionas, creas la estrategia para ver qué le tienes que dar para que siga él comprándote. O otro mercado. Entonces, innovación no necesariamente tiene que ver con tecnología y los aprendizajes que ya se habían adquirido, esos hay que mantenerlos, pero la clave aquí está en tener la capacidad para seguir aprendiendo y transformándome todo el tiempo. Gracias. Por otro lado, Eduardo nos pregunta en Facebook, ¿cuál sería tu recomendación para los proveedores de las pymes? ¿Cuál sería el papel más importante que tienen que desempeñar? Hacer alianzas. O sea, es muy importante hacer alianzas con los diferentes proveedores y también como proveedor primero, tú dices, si yo soy proveedor de las pymes, pero eres empresa grande o eres empresa pequeña, tu flujo está bien o tu flujo está mal, ¿no? Porque ahí yo no sé en qué contexto está él. Pero algo que sí es bien importante es igual sentir a mis clientes de los que estoy siendo proveedor y ver también si requieren de mí ciertos servicios que igual yo no los ofrecía para poder evolucionar y ofrecérselos de forma que me sigan contratando, ¿no? Y aquí hay cabida para N cantidad de ideas que posiblemente pueden surgir de una consultoría de 2, 3 horas, 4, o incluso de unas conversaciones profundas, ¿no? Pero lo primero es, compártanse aprendizaje entre ustedes. O sea, si tú ya aprendiste algo, compártelo a tus clientes o si eres proveedor de pymes y forja muy buenas alianzas para que puedan sobresalir. Otra pregunta también de Facebook es, ¿cuál sería tu recomendación para la industria turística, en especial aquellos dedicados a la organización de grupos nacionales e internacionales? Grupos visitantes, ¿no? Me imagino, turistas. Sí, supongo. Ok. La verdad es que aquí sí la industria del turismo va a ser una de las que más está sufriendo y va a sufrir, por lo menos en el corto plazo. Algo que yo podría recomendar y algo que se va a incentivar es el turismo nacional, el turismo local. Entonces, si yo estoy muy acostumbrado al turismo internacional, es bueno, ¿cómo puedo migrar mi servicio
sabiendo que lo que voy a tener ahorita va a ser más turismo local, porque difícilmente la gente va a estar viajando internacionalmente en estos tiempos. Y la otra, por ejemplo, de cómo ser creativo, hay una agencia turística en Alemania, digo, posiblemente los hábitos sean totalmente diferentes y todo, pero que decidió abrir algo que no tenía nada que ver con turismo, ¿no? Y consiguió un terreno y abrió su cine en coches. Entonces tiene su cine y van todos los coches y ven su película y se van y pueden ir al cine porque cada quien está en su coche. Entonces, al final, si tienes esta industria que está sufriendo tanto, vas a tener que ser muy creativo para cambiar todas las herramientas que ya tienes disponibles, llámese tu tiempo, colaboradores, infraestructura, y por lo menos evolucionar o cambiar en este momento para poder sobrevivir y luego ver qué se podría implementar, ¿no? Muchas gracias. Otra pregunta de Liliana Montoya. Dice, si tienes consejos para rehacer la estrategia a cada paso, ¿cómo distinguir las tendencias adecuadas para reconstruir nuestra estrategia como pyme? Mira, yo lo primero que te recomiendo es, ay, es que quiero que todos se sumen a la consultoría. Estamos dando consultoría gratis. Sí, es rarísimo que eso pase. ¿Cómo lo recomendaría? Es, primero ve cuánto bajaron tus ventas, si bajaron mucho, ¿no? Segundo es, ve qué producto tienes, y si no han bajado tantos tus ventas, igual es que son muy leales al producto. Entonces, ¿cómo lo comunico mejor para que me puedan comprar más? Si tus ventas bajaron muchísimo, repiensa por lo menos o por lo pronto totalmente lo que estás haciendo y cambia la estrategia para ver qué puedes hacer que sí te vaya a generar un ingreso y un flujo por lo menos para sobrevivir. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta por acá en Zoom. Si tienes alguna sugerencia para quienes se dedican a la rama de venta y renta de ropa de etiqueta. Pues sí, la verdad es que yo me casé hace 2 semanas con todo y COVID, solo con mi familia, y mi marido, o sea, rentó de la lejanía. La recomendación que le haría es que haga todo súper amigable para poder rentar y hacer todo como en línea. O sea, que, por ejemplo, que las medidas las tenga en línea y demás. ¿Y qué más podría ser? Es que todo es cuestión de creatividad. Cada industria es totalmente diferente. Ay, no, pues ahorita no tengo así como ideas a borbotones, pero bueno, espero que esa te pueda servir. Muchas gracias. Por otro lado, Carlos Torres dice, la mayoría de las pymes son lideradas por un dueño, donde está su patrimonio de por medio. ¿Cómo balancear la parte comercial con la calidad del producto y servicio y ahora estar distraído en ver cómo mantener un flujo para dar de comer a su familia y mantener su personal, a la vez tener creatividad de reinventarse? Todo esto sin lastimar a quienes te han acompañado. Seguro un alto porcentaje estamos viviendo esto. La verdad es que todos hemos estado en esa situación. Yo con mi consultora también. Es súper difícil y lo que hay que hacer es primero generar compromiso con tu gente, ¿no? Muy posiblemente ya muchos lo hicieron. Intentar mantenerlos, pero pues si no se puede y es muy difícil, también buscar la forma. Por ejemplo, ahorita con los servicios de consultoría, yo estuve manteniendo a personas que nos ayudaban 3 semanas sin que hiciera nada porque no había chamba, y les conseguí trabajo para escanear documentos porque son buenísimas organizando documentos y así. Entonces tú tienes que encontrar ese equilibrio solo lo tienes en ti. Los números te lo van a decir. Sí es importante también recalcar que hay que hacer un esfuerzo. No es fácil, o sea, no es nada fácil. Cuesta trabajo tomar la decisión, pero si
si tú sabes que hay oportunidades y estás haciendo lo que necesitas para evolucionar y para generar rendimiento, pues muy posiblemente puedas mantenerlos, pero tienes que tener esa resiliencia y estar dispuesto a hacerlo. Y también hay veces que no se va a poder, ¿no? Entonces, y también hay muchas veces que tienes que subir a la gente contigo al barco y decirle, yo estoy sufriendo, yo estoy ingresando menos, ¿cómo puedes contribuir tú y generar equipo, ¿no? Muchísimas gracias, Rosa María. Otra pregunta. En el caso de las empresas de servicios logísticos, ¿qué recomendaciones tienes? De servicios logísticos, transporte, de servicios logísticos, bueno, pues ahí la verdad es que, digo, se puede haber mil estrategias de negocio, muchas ya las están haciendo, muchas otras no tanto, pero pues hay muchos, por ejemplo, que tienen camionetas refrigeradas, que ahorita lo que están haciendo es llevar súper a la casa. Hay muchos que empezaron a ir al mercado y comprar alimentos y llevarlos a casas, ¿no? O a empresas. Entonces, ahí puedes ser creativo, puedes también poner, por ejemplo, se me está ocurriendo, pero esto es de cada quien, ¿no? Digo, yo puedo dar recomendaciones, pero al final los que van a saber que es mejor van a ser ustedes. Por ejemplo, llevas una camioneta a la empresa y que todos que tengas ahí el equipo sanitizante y desinfectas a todos antes de entrar, ¿no? Y puedes hacer eso con diferentes empresas que entren a diferentes horas. No sé, o sea, ahora sí que, dependiendo de la industria, dependiendo del contexto, dependiendo de la situación, va a ser la forma en que se va a poder hacer algo. Y también otra cosa y otra recomendación que leí en los estudios de McKinsey y de Board of Innovation es que al final, por ejemplo, pensando en industria de logística, si tú como dueño de una empresa logística pones al servicio tus camionetas para, por ejemplo, todo el programa que está teniendo ahorita Jalisco Sin Hambre o las despensas que se están donando, pues posiblemente de ahí agarres más clientes. O sea, también en esta época de crisis, las empresas y la gente se va a acordar mucho de las empresas que están haciendo un verdadero esfuerzo por apoyar y que están de alguna manera siendo los héroes de esta situación. Entonces también cómo la solidaridad al final va a generar un cierto rendimiento. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen los estudios internacionales de diferentes crisis que ha habido en otros años y de cuáles fueron las empresas que han repuntado. Otra cosa también de las empresas que han repuntado son aquellas que en lugar de guardar y ser prudentes con las cosas que tienen, echan la carne al asador y dicen voy con todo y empiezan en vez de invertir menos en publicidad, invierten más, hacen muchísimo más comunicación, entonces, ahora sí que yo espero que a todos nos vaya mejor y que esto haya realmente servido para generar una inspiración y seguir trabajando, porque al final, como lo vimos, 80% de los empleos en México vienen de las pymes. Y si el 60% de las pymes va a tronar al día 20 de confinamiento, ¿qué va a hacer de nosotros? O sea, realmente hemos de hacer un esfuerzo muy importante y también, y volvemos a lo mismo, aprovechar todos los recursos y todas las herramientas que nos están siendo brindadas al máximo. Recursos como tiempo, webinars, asesorías y consultorías gratuitas, hacer la red con las diferentes pymes, con mis proveedores, o sea, ¿cómo me fortalezco? Rosa María, una última pregunta. ¿Cómo acelerar el proceso de la estrategia sin tener mayor exposición al error, por no tener tiempo para repensar los pasos a seguir? No, aquí vas a tener que tener errores. Perdóname, aquellos perfeccionistas que me estén escuchando y que digan, no, yo no quiero tener errores, aquí va a haber errores. O sea, no hay, yo lo único que digo es, planea la estrategia, consúltala con 2 o 3 personas, expertos que tú admires y consideres expertos. Si quieres consultoría, yo luego les voy a dar la página de internet para que puedan solicitar consultoría, pero
consúltalo con personas a las que vayan tus servicios, replantéalo y lánzalo. Y si tienes que modificar, no hay problema, no es error, es aprendizaje. Velo como aprendizaje. Y en ese momento replanteas y entras con el nuevo aprendizaje ya adquirido. Pero no te frenes por miedo a que no vaya a salir bien. Muchísimas gracias, Rosa María. No sé si nos quieras compartir tus puntos de contacto. Con muchísimo gusto, Ale. Nuestro punto de contacto en nuestra página de internet es brilio.com.mx y en la misma página hay un link que los puede redireccionar a la página donde estamos brindando asesoría gratuita para pymes, hasta 7 sesiones si estás en una situación crítica. Habemos consultores de confianza y les voy a dejar también mi correo y mi teléfono por si alguien necesita, con muchísimo gusto. La verdad, estamos al servicio. Estamos muy contentos de poder poner nuestro granito de arena y me encanta trabajar con emprendedores que tienen ideales y sueños. Mi correo es rbecerra@brilio.com.mx. Brilio es brillo en italiano, brilio, para que no se vayan a confundir. Y mi número de teléfono es 333-146-3615. Entonces, con todo gusto, gracias por conectarse. Ha sido un placer estar aquí con ustedes y espero que realmente les haya podido dejar un granito o algo que los haga sobresalir y realmente poder aprovechar todo esto que estamos viviendo y decir, hay luz, hay una forma de hacerlo, depende de mí y sí se puede. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ale. Gracias a ti.